esta vez, sabéis que hacemos varias sesiones. El objetivo de esta mañana es compartiros el 6º índice de madurez digital de las empresas en España. Es la 6ª edición. Y ahora hablaremos de resultados, ¿no? Pero nos hace especial ilusión por los años que llevamos trabajando todo el equipo de analistas de INCIPI en este estudio. Como os decía, esta vez no estoy, bueno, nunca estoy sola, siempre estoy muy bien acompañada, pero esta vez estoy acompañadísima por 3 titanes de la transformación digital. Luego os lo presentaré con más detalle, pero gracias a Alfonso Arroyo por estar aquí con nosotros esta mañana, adjunto a la presidencia de GoFit. Alfonso, buenos días. Buenos días. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Ya sabes que nos conocemos hace muchos años y estamos encantadas de que estés con nosotros. Tony, que además Tony está en Tailandia porque están en plena competición. Muchísimas gracias, Tony, por acceder a estar esta mañana con nosotros. Y bueno, es un privilegio tener en primera línea, ¿no?, la competición. Hola, Tony. Además, hemos visto muy corporativo. Hola, muy buenos días. Gracias a INCIPI, gracias Joana, y encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Qué gustazo, ¿no?, poder estar. La próxima vez yo me cambio contigo, me voy contigo, ¿de acuerdo? Ahí a MotoGP, ¿sí? A Tailandia, no estaría mal, ¿no? Igualmente yo estoy en Barcelona, o sea, están mis compañeros en Tailandia, estamos corriendo. No, he entendido que estabas en Tailandia. No, yo estoy actualmente en Barcelona, sí que tenemos el Gran Premio de Tailandia, ahora mismo estamos corriendo las prácticas libres de MotoGP. O vamos a empezar en 2 minutos, exactamente, pero muchos de mis compañeros ya están desplazados ahí, estamos ya estamos ejecutando este Gran Premio. Muy bien, porque te he visto tan corporativo aquí. Pues nada, nos vas informando en directo. Muchísimas gracias, Tony. Y Teresa Nivo, muchísimas gracias, también recién llegada del Silicon Valley. Bueno, del Silicon Valley, ayer en Madrid, ahora en San Sebastián. Bueno, es una persona viajera y que nos vas a aportar también esa visión fresca, recién llegada, con esa energía que siempre tienes. Gracias, Teresa, también por compartir con nosotros. Un abrazo estar aquí. Pues nada, he hecho la introducción en los minutitos de inicio y por lo tanto, bueno, voy a hacerme. O sea, la idea de esta mañana es os presentaré los resultados de este 6º estudio. Después os presentaré les he pedido una pequeña presentación con una visión diferente de lo que es la transformación digital y tendremos una mesa redonda y prometo que a las 11, máximo 11:04, que es una hora, acabamos esta sesión. Como os decía, el objetivo del índice de madurez digital es ver cómo van avanzando las empresas que operan en España principalmente, ¿no? En un entorno, además, este 6º estudio, en un entorno distinto. Hace un par de años hablábamos del entorno de la pandemia, pero evidentemente el entorno es absolutamente no solo volátil, ¿no?, sino de incertidumbre total y de impacto en las personas, ¿no? Y creemos, todo el equipo de INCIPI, todo el entorno en el que estamos trabajando, clientes, todos los colegas que estamos trabajando en impulsar la transformación digital, en que evidentemente hablamos de digitalización. Siempre hemos hablado de digitalización y datas, que es la base, pero sobre todo esa transformación nos tienes que asegurar ser cada vez más humana y sostenible. Desde INCIPI siempre hemos pensado, además desde el principio con Mireia Renera y todo el equipo de INCIPI en el ámbito de personas, que no existía transformación digital sin la transformación cultural y los empleados, ¿no? Pero es que más que nunca esta vez lo tenemos que poner al centro. Y además hemos incorporado una innovación este año, que es la sostenibilidad. De nuevo, ahora veréis algunos datos que hemos analizado, pero cómo la sostenibilidad va intrínseca dentro de esa transformación. Más allá, hablamos de transformación digital, ¿eh? No penséis en el nombre, sino me gusta siempre compartir conceptos, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Entendemos en INCIPI, evidentemente la transformación digital busca finalmente transformar el negocio, es obvio, pero el primer paso es que no lo consigue sin un pensamiento, sino un mindset, sin un cambio total hacia ser customer centric. Palabras muy utilizadas, pero ya veréis que no tan reales en las organizaciones de manera real, de verdad, ¿no? Pero eso es clarísimo, que esto hace tiempo que estamos trabajando en ser customer centric, pero os puedo decir ya que además es uno de los frenos, no se consigue sin una transformación cultural y por lo tanto sin una visión employee centric, porque no va de un área, va de una transformación holística en toda la organización, ¿no? Y como os decía, este año importantísimo además incorporar la palanca de la sostenibilidad dentro de todo este proceso.
vuelvo a insistir, me da igual cómo le llamemos, lo importante es que el proceso de transformación de la organización, que más allá tendrá que ver con la incorporación de la tecnología, con la mejora de la relación con nuestros clientes, con nuestros empleados, la sostenibilidad, todo esto tiene que estar dentro de un paraguas para que realmente sea entendible y compartido por toda la organización. ¿Qué buscamos finalmente? ¿Qué medimos, ¿no? Los estadios de madurez digital. Medimos finalmente si vas en bicicleta o en avión, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, buscamos organizaciones que realmente sean innovadoras y disruptivas. ¿Y qué significa, ¿no? Cuando hay organizaciones que ya desde su inicio lo fueron o que no han necesitado hacer transformación digital, o algunas muy pocas lo han conseguido, ¿no? Organizaciones que realmente, evidentemente, tienen negocios en digital y han incorporado la sostenibilidad, pero sobre todo, tienen una organización abierta, transparente, colaborativa, que es capaz de adaptarse y ser flexibles y de incorporar cualquier innovación y convertirla en una oportunidad de negocio, ¿no? Y esto se ve como una organización realmente es innovadora o disruptiva, ¿no? Medimos los 4 vectores que hemos trabajado esto más de casi 14 años haciendo y acompañando a grandes corporaciones y medianas en esa transformación digital en 4 vectores: la estrategia digital, esa visión Customer Centricity, todo lo que tiene que ver con Digital Business y, por supuesto, personas y cultura, ¿no? Y este año, como os decía, no solo tenemos 14 indicadores, hemos incrementado 2 indicadores más en el ámbito de la estrategia digital, donde medimos no solo el liderazgo transformador, sino la hoja de ruta y todo el impacto de la gestión data-driven. También hemos incorporado, aparte de la excelencia operacional, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y en la parte de negocio digital pensamos realmente que va a ser un eje tractor el metaverso y todas las connotaciones de Web3. Ya veremos y hablaré un poquito, porque hicimos en la sesión hace unos meses sobre el metaverso, pero sí que os compartiré datos. Y el resto de indicadores, Customer Centric y personas, no está. Yo voy a pasar muy por encima, os enviaremos justo esta tarde el estudio y el lunes que viene, además, la grabación. Datos, ¿no? Pues estamos casi atascados, 5,5, sí, aprobado. Los últimos años pasamos con la pandemia del 4,6 a hoy, 3 años después, al 5,5, pero como veis, es el 6º estudio y no hemos llegado ni al 6, ¿no? Estoy un poco enfadada con las empresas, vamos muy lentitas, ¿no? Eso sí, de los 4 vectores, todos estamos aprobados y todos han superado. Fijaros, como os decía, y la lectura, ¿no? Es que principalmente estamos avanzando desde la estrategia. Yo lo que hemos podido observar en las entrevistas es que, y en la analítica, que la dirección, el liderazgo va tirando, ¿no? Pero hay frenos, cuesta muchísimo avanzar en ser realmente customer centric, y sobre todo la peor nota la tiene el ámbito de personas y cultura, que es lo vital y necesario. Os puedo decir, ayer y anteayer estuve en un congreso de directivos de recursos humanos y la foto es clarísima. No podremos avanzar en nuestros negocios digitales si no avanzamos con las personas, que es la clave, ¿no? Algunos datos que destaco muy rápidamente. Como os decía, fijaros, el 80% de los líderes tienen compromiso con la transformación digital, están empujando, ¿no? Esto es uno de nuestros clientes, que es Chupa Chups, donde todos los directivos, todo el comité ejecutivo, de manera holística, todos, más allá de si yo tengo un Chief Digital Officer o un Chief Innovation Officer o un CEO que lidera, todo el comité ejecutivo tiene que estar impulsando la transformación digital. También en este caso de Chupa Chups, muchas del momento de cuando hablamos de digital y data van engarzadas, porque lo que intentamos es conseguir organizaciones que decidan en base a datos. El 67% lo hacen así, y este es por ejemplo, ese trabajo que estamos haciendo hace muchos años con toda la organización de Chupa Chups. Y fijaros el dato, o sea, todavía, por eso decía que me da rabia, porque llevamos muchísimos años, pero solo el 4% de las organizaciones realmente dicen y manifiestan que han implementado su hoja de ruta, y todavía un 29% y un 37% no tienen una transformación global o una hoja de ruta global compartida. Y esto, bueno, es lo que está haciendo que sea lento, ¿no? Es verdad, como os decía, en la parte derecha, que todavía el 25%, solo el 26% de las empresas
han conseguido fondos para financiar como mínimo más del 5% sus inversiones en transformación digital. Pero bueno, yo creo que hay una buena noticia en el lado de la sostenibilidad y que el 63% de las empresas están incorporando ya en su eje, como nuestro cliente Sanofi, ¿no? Y muchos de vosotros seguro, el eje de la sostenibilidad como parte de la estrategia y parte, bueno, como el propósito de la organización, ¿no? Hablamos hace muchos años, estamos hablando de experiencia del cliente, pero realmente solo el 15% lo hacen. Aquí está costando, Mutua Montañesa, que otro de nuestros clientes es una empresa B2B, en las compañías de cliente final se ha avanzado más, pero hay una lentitud todavía en las compañías más industriales o compañías más de cliente B2B, ¿no? Y yo creo que tenemos un reto importante para avanzar. Otro dato que cuesta, que ha avanzado, pero yo creo que es clave, ¿no? Al final, ser customer centric significa aportar valor a nuestros clientes, ¿no? Y al final el valor lo apuestas creando contenidos que vayan vinculados a tu marca y relacionados, ¿no? El 40% lo hacen, entre ellos, como os decía, Sanofi, donde se están generando clientes para sus diferentes públicos objetivos, el 60% todavía no. Un tercio de las compañías dicen que evidentemente tienen plataforma de comercio electrónico. Es un dato que va avanzando año tras año, me ha gustado mucho. Y por otro lado, aquí quería hacerme un pequeño matiz con las tecnologías y la innovación, ¿no? Y este concepto del metaverso. De alguna manera, estamos hablando de metaverso cuando el concepto del metaverso no ha llegado, está en plena evolución. Pero sí que está, dentro de esta palabra estamos incorporando diferentes tecnologías que ya existían, muchas de ellas, otras más recientes, como el blockchain, la realidad virtual, aumentada, etcétera, que le están dando sentido, ¿no? El origen del metaverso viene con el gaming, esa manera de interactuar más inmersiva. Estamos avanzando hacia ahí y finalmente avanzaremos no solo al metaverso, sino a la Web3. Pero es cierto que igual que la irrupción de la web 2.0 con la digitalización de las relaciones entre las personas y con las redes sociales fue un cambio bestial para las empresas, esta nueva manera hoy, sobre todo el impacto viene por la realidad virtual y por el gaming en general, pero irá avanzando en una nueva economía de activos digitales donde muchas compañías están entrando, ¿no? De hecho, el 47% de las empresas habéis dicho que estáis investigando oportunidades que para su negocio le puede atraer al metaverso. En este caso, aquí este es el comité ejecutivo de Chupa Chups, estamos trabajando con ellos. Esto es en Decentraland, el del medio es el CEO y el comité ejecutivo, y creo que veo a Belén por ahí vestida también con el avatar, ¿no? Donde estamos trabajando con muchísimos clientes y sus comités ejecutivos viendo dónde están las oportunidades en el metaverso. Pero realmente hoy no son metaversos, sino diferentes metaversos, los más descentralizados como Decentraland o Sandbox, y otros más centralizados y más parecidos a juegos como Roblox o Zepeto, donde solo el 3% todavía de las empresas están invirtiendo realmente o en el metaverso o en NFTs, ¿no? Avanzamos en el ámbito de personas y cultura para finalizar. Hay un dato que con Mireia siempre hablamos y decimos, ostras, es verdad, el 61% de las empresas han implantado herramientas digitales para colaborar y trabajar en red, pero ellas mismas nos manifestáis que falta mucha adopción para adoptar todo su potencial. Este es el Hospital del Mar, en el que estamos acompañándole para que toda la organización, de todos los médicos, enfermeras, el equipo, todos se puedan estar aprovechando al máximo, en este caso el Office 365. Y evidentemente hablaremos y llegaremos a evolucionar y los teams, por favor, ¿podéis mutearos? Por favor. Gracias. Y evolucionaremos, ¿no? Y probablemente el año que viene esta reunión no la haremos con este Teams, con este formato, y se parecerá más a una sesión como la de aquí abajo, ¿no? Pero lo importante es ayudar a nuestros empleados y a nuestros managers a realmente adoptar esas herramientas digitales. Otro dato, el 37% de las empresas han adaptado su comunicación interna y todo el estilo de comunicación visual. Eso ha hecho un esfuerzo importante. Y es uno de los elementos de la gestión del cambio. La gestión del cambio y todo lo que es la transformación digital tiene muchísimas palancas, pero esta es una importante y una de ellas que queríamos resaltar. También el 39% están aprovechando todos los entornos digitales para cumplir sus objetivos de employer branding. Nos estamos peleando todos por el mismo talento y ahí tenemos que hacer esfuerzos importantísimos, ¿no? Nada más, ese es el resultado del estudio.
estamos clavados en que solo el 11% de las empresas son, os manifestáis, porque esto es lo que decís vosotros, ¿no? Cuando os entrevistamos, sois disruptivas o innovadoras, pero bueno, yo creo que sí que se ha hecho un avance, 10 puntos importantes en las empresas que ya dentro de su estrategia está la transformación y por lo tanto es un tema de seguir impulsando y estamos convencidísimos que el año que viene esto va a dar un salto porque lo estamos viendo alrededor de nuestros clientes. Nada más, solo agradecer a todo el equipo de Incipi, evidentemente a Belén y Mireia y a Alex, que son los que más han estado, pero todo el equipo de analistas para hacer este estudio que, bueno, que es importante y sobre todo quiero agradeceros los parte de vosotros que habéis respondido a esta encuesta, podéis hacer una autoevaluación y os podéis comparar con el estudio en esta dirección de la web de Incipi, pero sobre todo quería agradeceros por la participación importante, ¿no? Y por el tiempo que nos destináis para compartir los datos y para poder configurar este estudio. Bueno, este es el marco donde estamos, pero lo importante son las empresas, ¿no? Y ahora, si me permitís, como os decía, voy a ir dando paso a cada uno de los 3 ponentes, los 3 titanes digitales. El primero que voy a dar paso es Alfonso. Alfonso Royo es un generador, él dice, un generador y catalizador de energía para construir una sociedad más justa y feliz. Me encanta cómo te has descrito, Alfonso, en LinkedIn, y además que te conozco de hace muchos años, es así, ¿no? Estáis impulsando un proyecto enorme en GoFit y tiene mucho que ver contigo. Nada más, te paso la palabra. Te he pedido que nos hables de tu transformación y la visión de la sostenibilidad y nada, tomas el control, ¿de acuerdo? Te paso el control. Muchas gracias. Lo primero es daros las gracias, vuelvo a decir, por compartir estos minutos esta mañana y hablar un poco de mi libro, ¿no? Que en estos días tan complejos que estamos viviendo, pues a veces no se sabe muy bien cuál es tu libro, ¿no? Yo tengo una experiencia con la casa, con Incipi hace mucho tiempo, porque esta compañía hace ya 7 años, 6 y medio casi, pues un día una persona de tu equipo, Belén, nos planteó que deberíamos reflexionar hacia dónde deberíamos que ir en esto que ya era un mantra, que era la transformación digital. Y digo lo un mantra porque no sé cuánto de mantra sigue siendo y cuánto de verdad de elemento que configura una nueva cultura de las organizaciones, que es lo que yo creo que hemos intentado nosotros todavía de manera muy, muy tenue, ¿no? Porque todo este tipo de operaciones y en la historia de los últimos 20 años vemos distintos mantras que han aparecido. Lo relevante no es cuánto se habla de ellos, sino cuánta posología dejan las organizaciones para afrontar el futuro y para realmente transformarse. Y en ese sentido, y discutiendo con Belén, nosotros teníamos un elemento fundamental, que era poner al cliente de una manera real en el centro de la organización, y más en un negocio como el nuestro, que no es un negocio sencillo y que tiene que ver muchísimo con la sostenibilidad. Porque si hay algo que ha quedado claro es que solamente esta sociedad y este planeta es sostenible si tenemos personas sostenibles. Si tenemos personas que consumen mucho más recursos de los que deberían o que les corresponden y en un tiempo mucho más corto, pues este planeta es inviable, aparte de impagable en términos económicos, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos un taller, lo que hacemos básicamente es poner la máquina a punto y conseguir que la máquina dure más y gaste menos, ¿no? Por tanto, nosotros somos sostenibles en el qué hacemos. Y lo que era realmente importante es dar un salto más y ser sostenible en cómo lo hacemos. Y ahí es donde aparece nuestra relación con Incipi, en cómo lo hacemos y donde aparece la transformación digital realmente para formalizar una estructura de relación poniendo al cliente en el centro de la organización. Y en este cómo lo hacemos, pues hemos tenido distintas etapas. Como casi todos tenemos la tentación de, bueno, pues si tienes recursos, compras una tecnología y ya estás transformado digitalmente. Entonces lo que tienes es un montón de aparatos en un rincón que utilizan un porcentaje de gente muy pequeña en la compañía y como pasa con los mandos de la televisión de 8K, que solamente el niño pequeño es capaz de dar más de 5 botones, porque los demás no tenemos ni puñetera idea de cómo utilizarlo en nuestra vida diaria. Entonces,
hicimos una reflexión con una cierta profundidad y llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Que básicamente era, y lo define así, que solamente podemos ser sostenibles en nuestra organización si cómo lo hacemos realmente implicamos a toda a la tecnología en todo y cada uno de los elementos que rodean a nuestro negocio, porque casi todos ellos tienen una fuerza muy relevante y además un código de conducta con nuestros usuarios que son los que realmente nos tienen que ayudar a que cómo lo hacemos sea sostenible y cómo lo hacemos, los nuevos vínculos, las nuevas oportunidades que da la tecnología, mejore su experiencia. Esto del eje este de Customer Centric Employee Center, pues casi es una obligación, ¿no? No es una decisión. El problema es que, como casi siempre, hay que encontrar o descubrir y saber poner en valor qué quiere decir esto en nuestro entorno y en nuestra compañía. E intentamos hacer una ecuación sobre un eje, que era, como casi todos tenemos la necesidad de reducir costes, ¿de acuerdo? Y como casi todos, la otra punta al eje es la necesidad de comunicarnos más y mejor con nuestros usuarios para ser capaces de dar un paso y que la gente tenga experiencias memorables, que realmente es lo que hace que venga la gente y nos pague por sufrir, sudar y encima emplear su tiempo, ¿no? Entonces, solamente si tienes una experiencia memorable, pues va a volver. Y en ese escenario, lo que intentamos es identificar algunas cosas. Que esto se volvió muy crítico, muy crítico, justamente en la prepandemia. 2 o 3 meses antes empezamos a tener claro qué es lo que teníamos que hacer. Y para hacer el primer paso era hacer unos centros eficaces e inteligentes. Y justo en ese momento, ¡pum!, nos cierran los centros. Con lo cual, el nivel de contraste entre el cual era nuestro sueño y cómo avanzar, pues de pronto estábamos todos casi como los conejos cuando das con los focos en la carretera, ¿no? Delante del coche sin saber muy bien qué hacer. Y tomamos una decisión y es coger un cuaderno y empezar de cero, pero en un punto distinto. Y el punto distinto es que lo que habíamos aprendido hasta ahora nos servía para saber que podíamos volver a rediseñar el negocio, pero lo que venía por delante no tenía nada que ver con eso. Y entonces empezamos a trabajar en esto de los centros inteligentes y lo voy a resumir en 5 puntos, que uno era todo lo que pasa allí, tenemos que tenerlo monitorizado, porque lo que pasa allí es la base del rediseño de nuestros productos más adelante. Segundo, como la sostenibilidad era un valor, ya un año antes, cuando la COP25 nos invitaron, porque éramos una empresa, fíjate de qué tamaño, comparar Telefónica o Iberdrola con nosotros, pues parecía casi ridículo. Sin embargo, el índice de transformación en materia de sostenibilidad que teníamos, pues era mayor que el de esas compañías. Entonces, muy importante para nosotros el ahorro en general en todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, la utilización del papel, ¿no? Que esos procedimientos en una compañía que sea sostenible como nosotros, que utilizamos muchos elementos, pues tenía que plantearse. El segundo, el ahorro del agua. Cómo mezclamos el ahorro del agua y la única manera, y así lo hicimos, era digitalizar los controles y una cosa más, generar una nueva tecnología para tratar el agua que hacía que solucionara 2 problemas, que no se utilizara cloro y que por tanto el número de litros que se evaporaba o que había que cambiar recurrentemente era mucho menor, hasta el punto que en estos momentos ahorramos el 72% del agua. Y el cuarto elemento es que si teníamos un buen control, podíamos, y para eso necesitamos digitalizar todos los centros, éramos capaces de hacer una previsión de energía e hicimos un contrato que nos siguen dando muchos besos en la compañía, porque teníamos tan claro el consumo, cosa rarísima en centros tan grandes como los nuestros, que tienen algunos 28.000 usuarios. Esto nos hizo hacer un contrato a largo plazo de energía renovable en origen, con lo cual conseguíamos 2 elementos. Uno, mayor
menor coste y segundo, un compromiso real con la sostenibilidad. Y un último elemento, si teníamos trazados todos los consumos, todas las utilizaciones del centro, todos los elementos que podían ser materia prima, incluso incidíamos en el patrón de uso, porque podíamos pactar eso con los usuarios, el quinto gran elemento era la reducción de la huella de carbono, que, como veis, en año y medio la hemos reducido en un 65%. Esto eran cosas que pasaban de ser meros enunciados a la acción. Tanto es así que, y os doy un dato, en lo que va de crisis energética, esta compañía se ha ahorrado 13 millones de euros en energía, que no está mal, teniendo en cuenta que habíamos perdido 45 millones de euros durante la pandemia, pues ya hemos recuperado un tercio solamente por haber planificado y haber tenido claro que las herramientas de digitalización nos ayudaban a tener el control y poder proyectar en el tiempo, por ejemplo, los consumos. Bueno, el segundo elemento importante tiene que ver con lo que decía antes, es tener una escucha, una trazabilidad que nos permita la excelencia. Y para eso hemos elaborado todo un número de canales, todos tecnológicos, porque es la única manera de manejar cotidianamente 260.000 usuarios, de tal manera que la recogida de información y los canales de todo tipo abiertos de manera formal e informal nos permite mejorar dos cosas. Una, el diseño de la experiencia y, sin duda, que esta es muy relevante, la capacidad de conexión o de engagement con nuestros usuarios. De hecho, en este momento tenemos casi el 50% menos de rotación del siguiente en nuestros centros, que es un tema muy relevante para generar negocio. Y el tercer elemento, que para nosotros era muy importante, es que toda esta recogida de información nos ayudaba a una cosa, porque como sucede en casi todos los cambios culturales, los que van por delante tienen dos cosas que a veces nos impide o nos ralentiza a la hora de salir de nuestro nivel de confort. Una es que los accionistas de las compañías están muy bien las tendencias, pero prefieren que las ensayen otros y luego ir por detrás, ¿verdad? Por si acaso. Y segundo, y más relevante, que el tema de la sostenibilidad realmente debería ser una herramienta de mejora en el balance económico financiero. Pero para eso hay que cambiar la métrica. Normalmente la métrica se establece a muy corto plazo y en estos ámbitos los balances ambientales siempre operan a medio y largo plazo. Entonces había que ser capaces de construir cosas y datos que se tradujeran al día en el que se tomaban las decisiones. Por ejemplo, cuando tú fijas la posición de un contrato de energía a largo plazo y estás fijando un importe de la factura que a lo mejor está un 3% por encima de ese momento del mercado, si tú no eres capaz de hacer una proyección en el largo plazo con datos reales y con otras métricas complementarias, por ejemplo, ¿por qué decide la gente que tiene menos de 25 años fidelizar con una u otra compañía? Si esto tú no eres capaz de ponerlo en el contraste, pues posiblemente en un consejo de administración te tumben una compra de energía renovable a 10 años. Pero nosotros pues hemos tenido la suerte de poder hacerlo. Un tema que tiene que ver con los ahorro de costes y la reputación. Y otro gran tema que era cómo la dinámica de recogida de datos y de inversión en tecnología y en formación de toda nuestra plantilla nos generaba mejor capacidad de desarrollo de los contratos con el sector público porque éramos mucho más rápido de ellos, mejor adaptación a los cambios y anticipación en muchos casos a las regulaciones por tener esos datos. Y os pongo un caso. Con todo esto de la pandemia, nuestra compañía le han dado el premio a la mayor capacidad de adaptación, de prevención a las medidas COVID. Y esto ha sido porque como teníamos perfectamente trazado los usos dentro del centro y los datos y los momentos y el tipo de actividad, pues rediseñamos durante los 2 meses de cierre totalmente los centros, de tal manera que
Y pongo dos ejemplos. Pues, teníamos mucha mayor capacidad de renovación del aire, hasta 10 veces más que cualquier otro centro de la competencia, y conseguimos la fabricación de una serie de medidas durante la pandemia, cerrados, que pudimos implantar el día 1, de tal manera que nuestros centros tenían, por ejemplo, una calidad del aire testada con sondas y contrastada con lo que pasaba fuera del centro, casi 30 puntos por encima. Es decir, la gente estaba más segura dentro de nuestros centros que en su casa, que en el sitio de trabajo, que incluso que en el transporte público. Entonces, por eso nuestros centros se han rellenado muy rápidamente basados en la tecnología. Y por último, y esto para que veáis que las dos cosas que tienen que ver con la tecnología y con la sostenibilidad y que nos está dando, bueno, pues algún reconocimiento. La semana pasada hemos estado en una cosita y a mí me da un poco de vergüenza porque ver las compañías, pero que van ni el tamaño, ¿no? Y ver nosotros que al final pues facturamos en torno a 100 millones de euros, no somos una multinacional radical, ¿no? Pero lo que es cierto es que nosotros tenemos tickets de 40 euritos al mes, ¿no? Entonces, para facturar eso ahí tienes que tener el compromiso de muchas personas. Pues para que veáis un poquito, nosotros lo que hicimos es fusionar todos nuestros objetivos empresariales con la Agenda 2030 y los 17 objetivos o los 17 ODS, para que veáis que todo lo que hacíamos pegado a la tecnología tenía una traslación directa en cumplir la Agenda 2030. Y esto es lo que nos ha dado firmeza y nos ha dado el reconocimiento. Nosotros tenemos un audit todos los años que, por ejemplo, esto la compañía que nos lo hace, se lo hace a Repsol también. Ya sabéis el número de usuarios que tiene Repsol y lo que no tiene sentido es que nos contestes a nosotros más gente que a Repsol. Ya que te contestan, ya es un elemento claro de cómo has aumentado, pero que en 250.000 personas, de manera voluntaria, tú les mandes un mail y te lo devuelvan con un cuestionario de más de 20 minutos y te lo devuelvan 28.000 personas, tiene mucho que decir cuando además 60.000 de los 260.000 son niños de menos de 11 años que nunca van a responder. O sea, estamos muy contentos en este esfuerzo, pero como no es una cuestión de hablar de mi libro, sino también de hablar de las dudas, yo creo que tenemos dos grandes dudas y me gustaría dejarlas sobre la mesa seguro, porque mis compañeros de mesa seguro me ilustrarán y nos ayudarán a mejorar. Y es que todavía tenemos que hacer tanto esfuerzo, sinceramente, en el cambio cultural. Creo que estamos al inicio y que las cosas que hemos conseguido, por ejemplo, nosotros, es que estábamos tan lejos que es verdad que hemos andado 5 kilómetros y 5 kilómetros lejos estábamos del cero, pero claro, es que nos quedan otros 100, o sea que estamos al 5%, ¿no? Es tal el esfuerzo que tienen que hacer las organizaciones y tal la presión de no desviarse del foco que día a día te pide el accionista y la cuenta de explotación, que creo que la gran pregunta a resolver es cómo somos capaces de involucrar realmente a la fuerza de trabajo en esta transformación. Es decir, y no va de diseñar elementos más o menos estructurales y con unas metodologías súper sesudas y súper comprobadas en los cambios culturales. Creo que esto es algo muchísimo más profundo, porque va a haber y hay un choque cultural generacional. Hay gente que está defendiendo su status quo y hay gente que se está introduciendo en las organizaciones con una metodología de vida y una agenda vital que no tiene nada que ver con los que defienden el status quo, y que además piden a las organizaciones una ecuación de canje absolutamente distinta sobre la que se han estructurado las organizaciones. Por ejemplo, con una gran consultora en materia de innovación, hablaba estos días, y el problema que tiene es que de los 500 nuevos consultores que han contratado para todo el mundo, que son excepcionales, solamente 450 están dispuestos a hacerlo de manera presencial en sus oficinas. Solo 50 de 500. O sea, hay 450 que no están dispuestos.
Yo si quieres, Alfonso, yo creo que planteas un tema importantísimo. Me recojo la pregunta, que probablemente va a ser la pregunta de la mesa redonda, y lo digo por dar paso al resto, porque Sí, yo sí, creo sí. que has puesto encima de la mesa la pregunta y el debate. Me gustaría, además, venimos, como te decía, de 2 días debatiendo y escuchando directivos de recursos humanos, directores, y yo creo que es un gran tema por dar una pista después. Yo creo que es una gran pregunta, ¿eh? Pues, Ahí la dejo y solamente os dejo esta imagen, que es un centro que ya está digitalizado. Como veis, tiene me parece que la segunda pantalla más grande que hay en Madrid, en un centro, como un elemento de relación nueva con nuestros clientes y lo que dice, la felicidad también se entrena. Muchas gracias. mil gracias, Alfonso, y enhorabuena por todos los resultados y éxito. Y seguimos, tengo preguntas y seguimos avanzando. Bueno, ahora sí que os paso la palabra y paso la palabra al segundo ponente de la mañana, Tony Navas. De nuevo, bueno, yo creo que es un apasionado y experto. Bueno, apasionado por el primer lugar y además experto en alinear siempre algo muy difícil, que es negocio y tecnología, ¿no? Él es Chief Information and Digital Transformation Officer de Dorna, como os decía, y lleva años también, tiene una visión buenísima y probablemente también te dará algunas respuestas de su experiencia en la parte cultural, porque lleva esa visión global. Sin más, adelante, tomas el control, Tony. Perfecto. Perfecto. Venga, yo me muteo. Buenos días a todos. Son las 10:38, es viernes y vamos a intentar que esto sea lo más divertido para todos. Si os hablo de Dorna, a lo mejor os suena poquito. Si os hablo de la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo, globalmente llamado MotoGP, pues a lo mejor os suena un poquito más, ¿no? Y realmente es que al final yo siempre digo que la transformación digital es, los ingredientes son los mismos, hablaremos siempre de lo mismo, ¿vale? Hablaremos siempre de tecnologías, en este caso cloud, big data, Internet of Things, etcétera, etcétera. Hablaremos siempre de cultura, un poquito como la capa que lo recoge todo, hablaremos de procedimientos, pero cada casa es diferente. Cada empresa tiene un ADN propio y lo que tenemos es que cada uno de nosotros saber cocinar con los mismos ingredientes, no nos engañemos, no hay más, ¿vale? ¿Cuál sería la mejor receta para, primero, teniendo en cuenta el ADN de nuestras compañías y segundo, quiénes son nuestros clientes? En el caso, y nuestros empleados, quiénes son las personas que rodean esta organización. En el caso de Dorna tenemos una ventaja que yo creo que para mí es algo espectacular. No tenemos clientes, tenemos fans. Y eso para mí lo cambia todo, ¿no? Es decir, esa aproximación es algo importantísimo. Y es una de las cosas que hoy me gustaría comentar. También antes de empezar, decir que al final la transformación digital no deja de ser un poliedro con muchísimas caras. Antes Alfonso nos ha comentado o creo que unas cuantas, ¿vale? Pero una especialmente. Pero aquí hay muchas caras y algunas de ellas tienen que estar absolutamente claras, limpias, son espejos nítidos y otras tenemos que seguir trabajando en ellas. Entonces, cuando hablamos de Dorna, pues la gente nos conoce como MotoGP, pero somos un poquito más que esto, ¿vale? MotoGP al final, o nuestras categorías Moto3, Moto2 y MotoGP como categoría reina, evidentemente es nuestro negocio principal, pero nosotros hacemos muchos eventos, intentamos aportar un valor 360 a la compañía, porque pensamos que si nosotros queremos hacer que nuestros fans disfruten, tenemos que asegurar la calidad de todo lo que hacemos. Y evidentemente empezamos por nuestro core, ¿no? Que es el tema de Sporting, el tema de cómo hacemos, ¿no? Siempre decimos que nosotros pasamos de hacer el We Do Racing, ¿vale? Gracias a los fans, ¿no? A hacer el Racing Together. Es decir, pasamos de hacer carreras a realmente hacerlas conjuntamente con nuestros fans, para hacerlas de manera exacto, para alineados con ellos 100%. Y eso es algo muy importante. Con lo cual, en la cadena de valor de Dorna, aparte de MotoGP, están otras compañías como Superbike, como MotoE, y luego toda la parte un poquito de promociones. Nosotros desde pequeño, desde el inicio de la cadena de valor, tenemos que asegurar que hay pilotos que llegan, trabajando evidentemente con diferentes entornos. Nosotros trabajamos directamente con la Federación Internacional de Motociclismo y, por supuesto, con IRTA, que es un poco la parte de equipos, para asegurar que este espectáculo, que este entretenimiento, porque Dorna ya no es un deporte, estamos todos en la industria del entretenimiento, que nadie lo olvide. Esto ya no va de o veo fútbol, o veo motos, o veo... No, estamos todos en la misma industria. Estamos compitiendo por cada minuto de nuestros fans. Y a nuestros fans les gustan muchas cosas. Les gustan las motos, les gusta el fútbol, les gusta ver una película en Netflix o les gusta ver una serie en cualquier otro formato digital. Eso es muy importante. Paso rápido porque muchas de las cosas, además, Joan ha hecho una presentación global muy correcta. Nosotros, en Dorna en general, somos una compañía que intentamos
gestionarlo todo de manera interna, tenemos un 360. Evidentemente esto es imposible, pero sí que os puedo decir que es una de las pocas compañías que conozco donde hay muchísima internalización. Es decir, nosotros nos lo hacemos directamente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque pensamos que es la mejor manera de que ese ADN, digamos desde el año 92, trabajando con la Federación Internacional de Motociclismo, pues que ese ADN de alguna manera no se pierda, ¿vale? Que vayamos todos alineados respecto a dónde venimos. Con lo cual, esto que veis aquí al final son una especie de departamentos, estructuras, y Dorna tiene esa visión de paraguas donde vamos todos alineados, ¿no? Porque pensamos que es la única manera de asegurar la calidad end-to-end de todos los servicios que ofrecemos a nuestros fans, ¿vale? Muy bien, si os parece, vamos de más a menos y vamos a ir rápido, porque creo que lo más importante de hoy deben ser vuestras preguntas. ¿Qué os preocupa? ¿Qué os interesa? ¿Qué os parece razonable, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que comentaba Joana, nosotros cuando empezamos la transformación digital, nos hicimos un brainstorming de oye, ¿de qué nos tenemos que preocupar, ¿no? Y empezamos a escribir una serie, en este caso un mini decálogo de 10 puntos, donde, sin ningún tipo de orden, esto no va del 1 al 10, es aleatoriamente, pues hablamos de temas que deberíamos afrontar, ¿no? Pues un poquito la visión transversal de la organización, los líderes que deben ser los embajadores del cambio, el employee centricity, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidimos, como también creo que deciden todas las compañías, que hay 3 que son esenciales, que son, y aquí sí que me gustaría darle mucha importancia al orden, los empleados. Si no hay una cultura de potenciar al empleado, nunca llegaremos a los fans, ¿vale? Después, evidentemente, potenciar, conocer a nuestros fans y, finalmente, que es finalmente y es principio de cadena, porque de hecho lo engloba todo, esa cultura data-driven. Tenemos que empezar a generar organizaciones que vayan alineados con una cultura del dato. Las decisiones se deben de tomar globalmente, no verticalmente, siendo una organización data-driven, que es algo complicadísimo, ¿vale? Porque evidentemente todo esto hay que orquestarlo desde una nueva reorganización y governance. Vamos al proyecto de Dorna. Nuestro proyecto, ¿cómo le hemos llamado? Le hemos llamado D-Race, ¿vale? En este caso, Digital Revenue Acceleration and Customer Engagement. Le podemos haber llamado de cualquier otra manera. Nos parecía interesante llamarlo D-Race, ¿no? Nos parecía que nos pegaba con lo que nosotros hacemos, ¿no? El We Do Racing y el Racing Together, ¿vale? Y dijimos que de estos 10, de alguna manera, puntos, nos hemos quedado, hemos hecho un resumen en Dorna, ahora ya hablamos de Dorna, antes era un brainstorming global, de cuáles son los 8 puntos principales que vamos a abordar en estos 5 años. Y evidentemente, fijaros que hoy vamos a hablar del que está en el centro de todo, que es Data and Analytics. ¿Por qué están en el centro? Porque da soporte tanto a la parte, digamos, interna de la organización, que es la parte de People, en nuestro caso Finance, ¿vale? Y todo lo que son los activos de la compañía, estos digital assets, ¿vale? Como puede ser en nuestro caso, si hablamos de MotoGP, pues la web, la app, nuestra OTT que va embebida en estas estructuras, el e-commerce y en un futuro un marketplace, por poneros ejemplos de qué estamos hablando. Pero luego también tenemos que ir, esto sería la parte interna, también tenemos que ir hacia fuera, hacia nuestros fans, ¿no? Tenemos que ver un poquito cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Cuál es un poco la experiencia que ellos quieren tener con nosotros, ¿no? Y generar una factoría de innovación. ¿Y todo esto cómo se consigue? Alinear los datos para que den soporte tanto a la parte interna como externa, reinventando o casi from scratch. Yo diría que empezando desde cero, una organización digital y un gobierno digital, ¿vale? Con lo cual, tenemos 2 capas, y ahora paso a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el epicentro de la transformación digital según el criterio, nuestro criterio, o cuál lo está siendo, mejor dicho, en Dorna? Pues evidentemente, la capa que da soporte a todo, porque queremos llegar a ser data-driven, es Data Analytics, tanto la parte interna como externa, y evidentemente, por encima de todo, esa cultura, ¿vale?, de transformación digital, de trabajar de una manera diferente. Nosotros utilizamos metodologías Agile, trabajamos, como ha dicho Joana, alineamos 100%, repito, alineamos 100% negocio con tecnología. Es algo complicado, pero nos ha costado, pero hemos conseguido esta definición de squads, trabajando con objetivos que al final tenemos esa estructura PO, BO. Todos somos conocemos perfectamente los objetivos de cada squad, cuáles son los KPIs, sabemos muy bien si estamos consiguiendo nuestros objetivos. En Dorna tenemos actualmente 12 squads con cada uno de los objetivos, por ejemplo, implementación y mejora del e-commerce, evidentemente toda la parte de Data Analytics, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si no hay una estructura Agile, se nos antoja muy difícil que esta organización trabaje de esta manera, porque tenemos que ir cada día, evidentemente, escuchando y, si es necesario, cambiando estructuras, ¿vale? Con lo cual tenemos que ser muy flexibles, grandes comunicadores y, sobre todo, grandes líderes.
grandes líderes. Somos todos responsables del desarrollo de productos y servicios de Dorna. Todos. Negocio y tecnología. Y vamos alineados. En este caso, yo soy un gran defensor de estructuras Agile y, por ende, de POPs, DataOps, que lo podría aplicar tranquilamente, etcétera, etcétera. Y ahora, si me permitís, vamos un poquito a lo que debería ser la parte más que quizás os puede interesar, ¿no? Oye, ¿y por dónde hemos empezado, ¿no? En esta transformación digital, o por dónde hemos empezado, o por dónde estamos, mejor dicho, en esta transformación digital, ¿qué debe ser Data Driven, ¿no? Pues aquí os podría contar cosas que os aburrirían seguramente muchísimo, pero yo creo que a mí me gustaría, al menos desde un punto de vista más global, que os quedarais con lo que sería lo que yo considero que es una figura esencial, donde que sería pues quizás el centro un poquito, ¿no? O este círculo que nos va a permitir alimentar todos los datos, ya no de nuestra compañía, sino de cualquier estructura externa, ¿vale? Que sería el Data Lake. Para mí el Data Lake, y siempre lo digo, esto ya ha cambiado tanto que hace 10 años las compañías, el dato era propio. ¿Os acordáis? Hace 10 años teníamos un data warehouse, cada uno todo súper alineado, el dato era mío, yo lo controlaba como quería, todo estaba absolutamente estructurado. No olvidéis, venimos de una sociedad estructurada y relacional. Desde hace unos años esto ya no es así. Tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Con lo cual, a ver quién es el listo que es capaz de gestionar 3 tipos de datos diferentes y además cruzarlos y tener un dato, pues luego lo veremos, único, limpio y disponible. Esto es absolutamente complejo. ¿Vale? Entonces, mi primer encargo a la compañía fue, que de hecho es el proyecto inicial del SPAD de Data Analytics, perdón, es consolidar Data Lake. Eliminar el Data Warehouse, que solo nos aporta información interna, y empezar a tener información de estructuras externas de diferentes categorizaciones. Lo he dicho, estructuradas, son las fáciles, semiestructuradas y no estructuradas. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos en cuenta que hoy en día los datos vienen de todos los sitios, importantísimos, internos, ya lo sabemos, y externos, cada vez hay que añadir más fuentes de datos. Segundo, que el Data Lake es un centralizador, es un punto de referencia, ¿vale? Para toda la compañía, ¿vale? Importante en Data Lake, todo lo que soy capaz de ingestar, de importar, viene en un formato crudo. Es decir, importo los datos tal y como me los da ese tercero, esa fuente, ¿vale? Y, por supuesto, para no olvidarnos de que esto es una cadena, luego tenemos que tener un sistema de Business Intelligence, ¿vale? De alguna manera este Data Lake procesa, trabaja, limpia, ordena, opera y automatiza. Es el resumen de Data Lake que hace, opera, automatiza, pero luego tenemos que tener la capa de Business Intelligence, que en el fondo es la que nos muestra los datos, ¿vale? Evidentemente, ya datos consolidados, limpios, claros y únicos, ¿vale? Esto para mí es el inicio de una estructura de Data Analytics, ¿no? Y luego ya veremos qué viene, pero esto es el inicio. ¿Dónde estamos en Dorna? Bueno, pues os explico un poquito más. He intentado los 3 colores, ¿vale? Y os he explicado que hay datos de todo tipo, y de internos y externos, y de todas las estructuras posibles. Vamos a hablar un poquito del Data Lake, si os parece. Si a lo mejor os resulta interesante, a lo mejor no. Luego en las preguntas lo veremos. Para mí son 4 capas, ¿no? Lo he comentado un poco muy por encima, ¿no? Ingestamos datos, tanto internos como externos, sobre todo externos, de cualquier plataforma. Me da igual el origen, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo decido que este origen es importante para mi compañía, lo añado. Y en este caso, lo que hago es una ingesta en crudo. Es decir, ¿qué significa? Tal y como el proveedor me lo da, yo lo vuelco ahí sin ningún tipo de estructura. Solamente lo que hago es intentar, el 90% de casos es más o menos sencillo, que no entre ningún dato relevante a la GDPR. Es decir, tenemos que ser compliance respecto a datos personales, como bien sabéis, ¿no? Y en esta primera capa también lo que hacemos es homogeneizar el dato. Es decir, yo es copiar y pegar, elimino los datos que pueden llegar a ser de estructura personal, sabéis que la GDPR evidentemente es muy seria aquí, y homogeneizo un poquito los datos. Es decir, los pongo de alguna manera al mismo nivel, ¿no? Pero siguen siendo los datos que un tercero me puede llegar a pasar. Segundo, y para mí el más importante, ¿no? Toda la estructura, la capa de Datamars o Datamars, ¿no? No sé si sabéis lo que es un Datamars. Yo siempre digo que a nivel sencillo es un antiguo Data Warehouse verticalizado, ¿vale? Es decir, cada área de la compañía tiene datos de alguna manera independientes y datos, evidentemente, que se pueden compartir. Entonces, esta capa de Datamars, ¿vale? Lo dicho, en resumen sería una especie de antiguo Data Warehouse verticalizado, para entender un modelo, y lo que hace es, primero, rompemos silos aquí, porque intentamos, evidentemente, ya compartir ciertos tipos de datos, o sea, esa shareable data es donde hacemos un poco el romper los datasilos. Segundo, nos aseguramos, evidentemente, que hay datos sensitivos que quedan en vertical, es decir,
Os pongo un ejemplo, ¿no? En la vertical de marketing tienen datos que solo son de marketing. Y evidentemente, estos datos permanecen isolated a otras estructuras de la compañía, como pueden ser digital, contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hacemos quizás lo más relevante, ¿no? Limpiamos y nos aseguramos la calidad del dato. Primero, evidentemente, se limpia, aquello que no toca se elimina, y luego, de lo que nos queda, hacemos aseguramos que el dato realmente tiene esa calidad, ¿vale? Es el proceso más importante. Después, evidentemente, en el propio Data Layer también tenemos que hacer esa preparación de reporting. Supongo que todos sabéis que hay muchísimas técnicas de RPA, ¿vale? Para automatizar todo tipo de procesos o robotizar todo tipo de procesos. En este caso, un report es un proceso, ¿vale? Un dashboard es un proceso. Y evidentemente aquí nosotros también tenemos esta tecnología integrada, ¿vale? A un nivel básico, diría yo, creo que tiene muchísima mejora, pero también podemos utilizar este RPA, en este caso para procesos recurrentes, ¿vale? Para reportings, perdón, recurrentes. Y finalmente, antes de llegar a la herramienta en este caso de Business Intelligence, lo que hacemos es una explotación, es decir, ya cogemos todos estos datos, ¿vale? Y hacemos un push, o sea, los preparamos de alguna manera para que puedan salir del data lake, evidentemente en un formato predefinido, y sobre todo la capa de seguridad, ¿vale? Esto es unidireccional. Del data lake hacia afuera, nosotros sacamos datos. Nadie puede entrar en nuestro data lake. Es decir, toda la visibilidad que tenemos de data lake, evidentemente, es en la capa de BI. Con lo cual, esta capa de explotación es muy importante porque lo que hacemos ya es preparar, hacemos ese push para sacar esta información hacia afuera del data lake, ¿vale? Evidentemente, a las herramientas BI que consideramos, ¿vale? Y eso es importante. La seguridad de esta capa de explotación es básica. Aquí ya tenemos datos muy relevantes y tenemos que estar seguros que a Data Lake se accede como punto de entrada, pero en este caso no desde un punto de salida. O sea, esto es cuando ya tenemos todo cocinado y tenemos el plato. Nadie puede acceder al plato sin haber pasado por todo el proceso, ¿vale? En el Data Lake. Fuera del Data Lake, ya directamente, las personas, nuestros clientes, en este caso cada una de nuestras áreas, pues pueda acceder a estos informes que, como os imagináis, cada empresa tiene un sistema de BI diferente. En el caso de Dorna, partíamos de un Power BI y actualmente estamos mirando estructura a Data Studio, ¿vale? Básicamente porque es una herramienta que nos ofrece, en nuestros casos, imaginaos que Dorna tiene muchísimos datos, nos ofrece un rendimiento a nivel de performance mucho más interesante, ¿vale? Pero es un tema, por ahora, de performance. En el futuro ya veremos si existen otras ventajas, ¿no? Pero actualmente tenemos estas dos herramientas, Power BI como futura herramienta a descontinuar y nuestro BI principal sería Data Studio. Y hasta aquí lo que me gustaría explicar. Yo creo que para mí esto tiene que ser mucho más por parte vuestra, de inquietudes, preocupaciones y que, como decía Joana, dar tiempo a que luego podáis preguntar todo lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Toni, por aportarnos y por esa transparencia y esa pasión que le pones, ¿no? Tenemos preguntas, lo haremos más adelante, nos estamos comiendo el tiempo y yo no quiero dilatar más la presentación de Teresa. Hemos hablado de una transformación digital sostenible, data-driven y todo el rato, fijaros que tanto Alfonso como Toni han hablado de personas, de transformar y es la pregunta que tengo para después, ¿no? Pero ella, como decía, tiene una larga experiencia, ha sido directora de recursos humanos en diversas compañías, ha podido transformar esas culturas y además viene fresquísima y bueno, va a aportar un tema en su presentación, pero sobre todo después yo creo que si tenéis tiempo os podéis quedar un poquito más para el debate final. Sin más dilación, Teresa, adelante, toma el control tú. Aquí estamos, pues muy bien, muchas gracias y bueno, pues efectivamente me hace una especial ilusión porque, como digo, yo estoy recién aterrizada, todavía casi con un poco de jet lag, pero con mucha ilusión poder compartir con vosotros cuál es mi visión y qué es lo que veo justamente en esta reflexión que estáis abordando. Presentarme brevemente, mi trayectoria siempre ha estado en el mundo de la transformación a través de las personas, en áreas de recursos humanos, en compañías principalmente americanas o multinacionales, y siempre abordando esos procesos de transformación. Y llegó un momento donde decidí decir, bueno, pues voy a pasar al lado más de poder ayudar a diversas compañías y de allí surge ese proyecto que ahora empiezo, al que le he querido llamar Bloom Mood, que significa el bloom es ese crecer, ese progresar, ese prosperar, ese thrive, y el mood es ese estado de ánimo, esa manera de ser y esa actitud. Y eso es lo que me gusta apoyar y aportar a todos mis proyectos.
pues efectivamente me tomé un gap period, un sabático, hace un año y me fui a California. Y allí es donde estuve principalmente en Stanford, donde aquí, como recuerdo, tengo la foto en el main hall de la Universidad de Stanford. Y de allí lo que a mí me surgió es, viendo todos estos cambios que existen, cómo poder focalizarte en aplicar esa transformación para hacer crecer a los negocios. Y aquí yo lo que he estado explorando muchísimo es la metodología de Design Thinking, y lo que me gusta aportar es esa transformación cultural, cómo aplicarla a la experiencia de cliente y cómo aplicarla a la experiencia de empleado. Y aquí la reflexión que nos podemos hacer es cómo podemos satisfacer a esas necesidades tan cambiantes que existen en nuestros clientes y cómo aportar esas ideas frescas que nos ayudan a afrontar esos retos complejos. Y bueno, pues con esa mentalidad que tengo de exploradora, de querer buscar cosas nuevas y de buscar pues qué es lo que se está haciendo en otros sitios, lo que yo hice fue buscar ese vínculo que veo entre cómo aplicar el design thinking a la gestión del cambio. Y eso es lo que os quiero aportar hoy. ¿Cuáles han sido mis reflexiones después de este año sabático en el que he estado explorando justamente todos estos ámbitos? Y para mí, lo que os quisiera aportar es que justamente el design thinking y la gestión del cambio están íntimamente interligados, porque justamente se centran en las personas. Y esa mirada, design thinking, también en muchas ocasiones se habla del human design, y justamente lo que se centra es en mirar esa mirada con human centricity, que lo hemos hablado muchísimas veces cuando estamos hablando de gestión del cambio, cuando estamos hablando de transformación cultural, transformación digital. Muchas veces estamos pensando en tener esa mirada centrada con ese human centricity, muchas veces hablamos del customer centricity, y aquí es dar ese paso para pasar al ese human centricity y centrarse en la persona, con la empatía, buscando esa co-creación y sobre todo buscando esos alineamientos que necesitamos para adelantarnos y enfocarnos en ese cambio. Para mí, aplicar esa metodología de design thinking y ese human design lo que nos ayuda es a buscar esa creatividad, a buscar esa exploración para encontrar esos superpowers, esos superpoderes que nos ayudan a esa gestión del cambio. Y aquí lo que os traigo es un poco, pues, ¿qué correlación hago yo, no? Y creo que tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, ese mindset que debemos modelar, y en primer lugar pasar más de ese problem solving a buscar ese problem finding, justamente buscar los problemas. Y con esa mentalidad de principiante, hacernos preguntas relevantes. Debemos dedicar mucho tiempo a buscar justamente cuál es el problema que tenemos, cuál es la solución. Pasa en una fase siguiente, pero justamente centrarnos en primer lugar a buscar cuáles esos problemas que queremos solventar y explorar con diversas metodologías, ¿no? Conocemos muy bien toda la metodología del brainstorming, pero muchas veces se cae en buscar o utilizar la metodología del brainstorming justamente para buscar la solución. Mi reflexión, y justamente en esta, cuando estás aplicando esa human centricity, lo que entras y lo que te focalizas en primer lugar, con muchísimo foco, es en buscar cuál es el problema que quieres solventar. Segunda reflexión. Muchas veces tendemos a buscar mucha claridad, y justamente lo que queremos pensar es más en abrazar esa ambigüedad, en abrazar esa diversidad, en abrazar esa divergencia. Y como tool, ¿no? O como reflexión que os quiero aportar es los dos diamantes que existen, ¿no? De primero buscar mucha divergencia para pasar a la convergencia y volver a divergir para pasar a converger. Y entonces, con ese flow, con ese proceso que se busca de primero focalizarte en el problema para después pasar a focalizarte en la solución, buscando justamente no caer en la solución, sino buscar las soluciones posibles,
es una del cambio de mentalidad en el que me gustaría hacer énfasis. Y en tercer lugar, pues pasar de ese del business-centered al people-centered. Caemos muchas veces, y es verdad que tenemos que hacer mucho foco en el negocio, pero para buscar justamente ese foco en el negocio tenemos que centrarnos en la empatía. Empatía en realmente para facilitar ese cambio, buscar cómo se sienten las personas y hacer ese empathy map. El mapa de empatía lo que realmente busca es centrarte en cómo se sienten, qué es lo que oyen, qué es lo que sienten, qué es lo que están pensando, realmente explorar todo ese scanning de cómo se están sintiendo las personas que están involucradas en los procesos de cambio para poder facilitar la gestión o el proyecto que estamos buscando. Y para finalizar, lo que estamos buscando de los quick wins siempre, a buscar esos quick failures, buscar los fallos de una manera rápida y fallar rápido, porque justamente aquí se trata de prototipar, de iterar, de ir probando. Y conforme vas probando, puede ser que falles, pero justamente lo que queremos es fallar rápido. Y esa es justamente pues lo que se centra en toda esta metodología, buscando con herramientas como puede ser el premortem, ¿no? De pensar qué es lo que puede pasar en un futuro y buscar todo lo que puede haber salido mal, proyectándote ya en el futuro y a partir de aquí buscar esos fallos que puedes tener para buscar y buscar las posibles soluciones que puedas tener. Bueno, yo he querido ir súper al grano y súper rápida. Ya os digo, para mí ha sido una experiencia muy relevante el poder estar este año explorando las distintas metodologías para ayudar a las personas. Y justamente este cambio de mentalidad ha sido lo que para mí han sido los grandes aprendizajes que yo saco de esta experiencia y quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Teresa. Yo creo que abrimos ya, quédate, abrimos debate, abrimos micro de la mesa redonda y voy a recuperar esa, y además tiene que ver, ¿no? Voy a recuperar la pregunta mientras vemos si el público tiene preguntas. Yo tengo muchas, pero una. Voy a recuperar la pregunta clave que hizo Alfonso al principio, ¿no? ¿Cómo realmente, qué herramientas tenemos encima de la mesa para esa gestión del cambio, ¿no? Entonces, pues dejamos de compartir, ¿no? Y así nos vemos mejor. Como os decía, dejamos de compartir. Abrimos debate. Si queréis por chat, podéis dejar preguntas y si no, incluso mis compañeras os pueden dar voz para las mismas, ¿no? Yo creo que es el gran tema, ¿no? Utilizamos, al final, probablemente, si quieres, empiezo con una reflexión y os doy la palabra, pero al final es el tema más crítico. Yo te decía, Alfonso, que de todo el avance de la transformación, y hemos hablado con más de 200 empresas, ese es el tema. Tenemos herramientas diferentes. De Teresa ha hablado ahora de la comunicación interna. Yo creo que Tony comentaba, ¿no? La comunicación interna, al compartir, ser simples, hablar de las mismas cosas, que los proyectos tengan un nombre. Hay muchas claves que podemos ir desgranando, pero os aporto una que ayer salió todo el rato en el congreso que les decía de recursos humanos, el HR Innovation Summit, y es que es la segmentación. Nos encontramos por primera vez con muchos empleados muy diversos y la diversidad ya no es el género o lo típico que estamos hablando. La diversidad es las personas que están lejos del jefe porque están teletrabajando cerca, personas que tienen dificultad con las herramientas digitales, o sea, esa microsegmentación que tenemos que hacer con empleados y con managers, ojo, ¿no? Para hacer esa gestión del cambio, y esa es probablemente en donde más nos tenemos que focalizar y sobre todo donde recursos humanos tiene que estar al lado de negocio y al lado de tecnología. Yo creo que, bueno, ese es como el titular, no sé, no me quiero... Venga, Tony, Teresa, Alfonso, Bueno, venga. yo justamente solo para recoger esa idea que estás aportando, yo veo clarísimo que estamos ante un reto difícil porque también nos cambia nuestra manera de enfocar esos proyectos que tenemos. Y justamente lo que tenemos que pensar es que vamos a mucha más personalización.
Personalización va a implicar que las cosas que antes estábamos acostumbrados a gestionar de una manera homogénea para todo el mundo igual, va a implicar que en la gestión del cambio también va a requerir hacer una personalización y dotar de herramientas distintas porque las necesidades van a ser distintas. Hace un momento comentabais también, Alfonso, el reto que tenemos en el futuro del trabajo, ¿no? Cómo se gestiona ahora la nueva realidad que tenemos. Y yo lo que estoy convencida es que pasa justamente por esa personalización. No vamos a poder aplicar lo mismo para todos, aunque justamente estamos acostumbrados, incluso por regulación, ¿no? Por relaciones laborales, a querer hacer todo el mundo igual y a partir de aquí. Y justamente lo que tenemos que hacer es ir y pasar a una personalización porque se va a requerir maneras de abordar la situación de una manera diversa. Ese es mi punto de vista. Yo, de todas maneras, cuando he planteado esto, me vais a disculpar, y lo lanzo como un elemento de verdad que me preocupa muchísimo. Yo creo que hace 2 semanas estuve en la COE en una historia que montaron y a la que me invitaron. Y cuando se plantean si tú ves la masa de empresas de nuestro país, especialmente de mediana empresa hacia gran empresa, es cierto que la pequeña empresa articula muchos puestos de trabajo y que ahí se es mucho más combativa porque hay mucho empleo, mucho autoempleo y mucho empleo que es muy fácil dar en una organización de 8 personas, es muy fácil darle ese cambio cultural, ¿no? Pero no es menos cierto que los grandes vectores que articulan el estado de bienestar y la posibilidad de que nuestro país siga avanzando son compañías medias y grandes, ¿de acuerdo? Y por tanto que marcan tendencias incluso y marcan presiones a la hora de cambiar el marco de regulación laboral, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me preocupa enormemente es evidente que el cliente interno, si estamos hablando del cliente externo y el cliente externo llevamos no sé cuántos años hablando del one-to-one, escuchar directamente y tal, pues si el externo, que son muchos más que los internos, somos capaces de tener esa voluntad, deberíamos tener la misma hacia adentro, ¿no? La misma voluntad, digo. Otra cosa es si empleamos los mismos recursos porque creemos, y este es el gran cambio, que lo que pasa adentro lo tenemos controlado. ¿De acuerdo? Y yo creo que el gran matiz es que ya no lo tenemos controlado y que hay un porcentaje muy importante del talento que elige estar en una organización u otra dependiendo cómo interpretan la agenda vital de ese talento. Y esto es lo relevante. Porque es más, para consolidar la transformación digital, como decía, yo estoy seguro que Tony, con la pasión que habla sobre las cosas que hice y cómo plantea los elementos tecnológicos, si no estaría a gusto en su compañía, se hubiese ido a otra, porque tiene la posibilidad de irse a otra. Y esto va a ser cada vez más frecuente en las distintas capas de las organizaciones, porque no hay tanta gente que sepa tener un mapa de hacia dónde va esto. Porque además, en estos 2 años, hemos visto cosas tan apasionantes. Y lo digo desde mi negocio como ejemplo. Yo he tenido que oír en algunos consejos de administración de otras compañías y ver escrito que los centros como los nuestros iban a desaparecer porque todo el mundo iba a quedarse en su casa haciendo ejercicio. Es más, ha habido una compañía como Pelotón que ha multiplicado su valor en bolsa en 8 meses por 200 y lo ha disminuido por 250 en los siguientes 8 meses. O sea, el problema está que esto puede llegar al espejismo de que hay gente que pierda la esencia de su negocio y confunda una herramienta con su negocio. Esta es la gran tragedia. Yo creo que es un tema, te está diciendo Tony, yo creo que ahí ese es un tema importante y yo creo que tiene que ver, Alfonso, nos acaban de preguntar, ¿no? ¿Cómo relacionamos negocio digital, negocio y personas? Venga, Tony, si puedes coger el hilo ahí, que con esa reflexión de Alfonso, que además es una pregunta que nos hace la audiencia y ahora os aportamos, venga.
Es que Alfonso lo ha resumido perfectísimamente. Yo en una de mis diapositivas he puesto al empleado por encima del fan y eso me ha costado y me está costando una lucha encarnizada en mi compañía día tras día. Llevo 3 años y medio en este proyecto. Yo siempre digo que no quiero que esté por encima, pero quiero que esté como mínimo al mismo nivel. Yo me conformo con que ese fan centricity en nuestro caso esté al mismo nivel que el employee centricity, ¿no? Porque es que estamos en lo mismo. O sea, requiere este proceso unas habilidades interpersonales que antes eran requeridas a nivel muy vertical. Y ahora se requieren estas soft skills, si me permitís, ¿vale? Para liderar procesos globales. Ya no es que aquí tengo un tío de innovación que me lleva esto y además me hace, o un tío de marketing que me... No, para nada. Es que necesitamos embajadores de transformación digital. ¿Y eso cómo se consigue? Primero elevando los antiguos recursos humanos a people. Primero, elevándolos, o sea, a un nivel de lo importante que son en mi organización, son las personas. Y cuida de ellas, como decía Richard Branson, que ellos ya cuidarán de tus clientes. Porque si no la ves así y pones al cliente y te olvidas de tus empleados, evidentemente, si ellos no son parte o no se consideran parte del negocio, van a decir, oye, pues mira, yo aquí no creo que aporte lo que debería o lo que incluso podría llegar a aportar. Hay mucha gente que puede, desde lados diferentes de la compañía, que dices, ostras, ¿por qué no escuchar a este señor de marketing? Por eso las organizaciones tradicionales están muertas. Están muertas. Lo que pasa es que, evidentemente, no están muertas hoy. Estamos preparando esta estructura piramidal en una estructura transversal, donde cualquier persona de un departamento X, Y o Z puede trabajar en el mismo proyecto con las mismas, permitirme, ¿no?, responsabilidades respecto a un desarrollo de un producto servicio final. ¿Por qué? Porque si no pones a un señor desde el principio de marketing, a un señor desde el principio de negocio, a uno de tecnología, a uno de finanzas, a uno de recursos humanos, /people, a uno de operaciones, seguramente el producto no es el producto que tú deseas. No tienes todas las visiones, con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Si no somos capaces de primero acelerar ese people, ¿no? Ya no recursos humanos, people. No es un departamento de administración, es un departamento de empoderamiento de las personas, ¿vale? Y segundo, si no consigues hacer que tu organización sea transversal, y eliminar esa estructura antigua, arcaica, que desgraciadamente se conserva todavía, es cierto, en muchas compañías, pero poco a poco hay que ir volcando ese triángulo en una organización mucho más rectangular, donde, lo dicho, estructuras, llamarlo como queráis, trabajen alineadas y que cada uno tenga su voz, para que no podamos decir, ostras, hemos creado un punto digital y no hemos invitado a los señores de finanzas porque no nos van a permitir vender en esta moneda. Ostras, ¿y qué hemos hecho? Hemos perdido el tiempo. O sea, vamos a invitar a todos, que participen todos, que tengan la visión desde el primer momento y que todos nos sintamos igual de orgullosos. Y eso es un cambio, creedme, duro, difícil y sobre todo es un cambio que necesitan muchos embajadores. No tecnológicos, marketingianos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un poco donde estamos usando todas las compañías, por retener el talento y captar el talento sabiendo que la cultura es esa y no otra. Y Tony, yo creo que por esto resumimos y por avanzar, que tenemos otra pregunta, totalmente de acuerdo. Mira, fijaros, os decía al principio, y nos conocéis, la audiencia y vosotros, llevamos casi 14 años, ¿no? Y con Mireia Ranera, que no sé, le tengo que poder dar, llevamos 14 años insistiendo en que la transformación digital era desde las personas. Y seguimos encontrando departamentos de recursos humanos que no tienen presupuesto, que no están al nivel. Eso no ha pasado pasó en un momentito en las áreas de tecnología, y tú eres un ejemplo, ¿no? También nos ha pasado, las áreas de tecnología estaban detrás, estaban en el back office, estaban innovando, pero más fuera de negocio. Yo creo que las organizaciones tradicionales sí que han entendido ya y han dado un paso, y las áreas de tecnología se han engarzado a negocio, pero ahora las áreas de personas no se han engarzado al negocio. Y la pregunta no es que primero si la estrategia o las personas, es que parte de la estrategia de negocio tiene que incorporar dentro la tecnología y las personas. Y esto es un triunvirato. ¿Y qué pasa? Que esto tiene que ver con los comités ejecutivos y con los managers, principalmente. Yo creo que el mindset está ahí y el cambio está ahí. Por saltar de tema y por no está ahí, y es el reto, ¿vale? Y es el reto por el que no estamos avanzando en transformación digital. Esa es la conclusión. Nos hacía la pregunta Ana, y es una pregunta también de reflexión, ¿no? Que tiene que ver, estamos uniendo el concepto de digitalización y sostenibilidad, y pregunta que en general el crecimiento exponencial, no de la digitalización, entiendo, de las tecnologías, pueda tener un importante en las emisiones de CO2, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos contemplando? Yo creo que aquí Alfonso Sí. bueno, lanzo la pregunta. Bueno, yo creo que no debe ser así. De hecho, lo que sucede con la tecnología y lo que ha sucedido en nuestro caso es que hemos conseguido 3 cosas. 1, reducir la huella de carbono. 2, mejorar el consumo energético.
Y 3, alargar el ciclo de vida de los centros y de la materia prima que hay ello por un mejor control, porque tenemos mucha más información y, por ejemplo, se puede establecer un mecanismo preventivo con todo lo que hay dentro, como lo hacemos con las personas. Al final, nosotros lo que dedicamos es a ser promotores de la salud, haciendo una prevención de esa salud, ¿de acuerdo? Como te decía, eso es qué es lo que somos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues por eso hay que aplicarlo también a los contenedores y a nuestra estructura. Es más, te digo un caso. Normalmente todos tenemos una cosa que es la lucha contra la pereza, el primer elemento del ser humano y del sistema vital que nos lleva. Hasta que no cambiamos, que todo el mundo, aunque tenga mucha pereza, come y duerme, ¿de acuerdo? Pues la actividad física es un elemento estructural de tu vida, porque si no te mueves, te mueres. Entonces, ¿qué es lo que y te mueres antes y peor? Y aquí se trata de vivir más y mejor. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y por eso creo que la tecnología ayuda mucho. Si tú te vas de vacaciones, siempre tienes una excusa para irte al chiringuito. Pero si en esto que tenemos todos ahora en el bolsillo, esto del el telefonito con pantalla, tienes una conexión con nosotros 24/7, 365 días al año, pues la pereza se desdibuja. Y las emisiones de conexión a través de esto no parece que sea un elemento comparable con lo que te tienes que hacer para desplazarte en un coche para ir a un centro. ¿De acuerdo? O sea que no creo que la tecnología sea un multiplicador de emisiones. Como todo, si está mal aplicada, seguramente sí, porque lo que hacemos es consumir cosas que todavía tienen vida útil. Pero si no, si se aplica de una manera responsable y por tanto sostenible, es una gran herramienta para reducir el impacto. Lo vamos a tener que dejar aquí, es tarde, me sabe muy mal, me quedaría todo. Simplemente os pediría, hago una última pregunta y en formato tweet, por favor, ¿cuál es la clave que daríais para la transformación de las organizaciones, que es digital, humana y sostenible? ¿Qué diríais? Y cerramos aquí. Yo en mi caso, insisto, centrarnos en las personas. Gracias, Teresa. Tony, Alfonso, cerramos. Venga. Alfonso, tú mismo. No, tú dale, Tony. Venga, dale. pues algo así como una frase para un digital first, evidentemente, employee first. Pues yo diría que asumir que los proyectos de las organizaciones ya no son de una persona, sino solo son posibles y sostenibles si son de todas las personas. Pues me quedo con esto. De nuevo volvemos al inicio de la presentación. La transformación digital y data ha de ser sostenible, obviamente entendiendo la sostenibilidad no solo por la energía, sino todo lo que significa, que en el fondo significa las personas, ¿no? Es por y para ellas. Yo creo que hemos hablado, pero nos queda todo ese camino intermedio que tenemos que avanzar. Mil gracias, Teresa, mil gracias, Tony, mil gracias, Alfonso, de verdad, me quedaría horas con vosotros, pero no podemos más. Gracias a todos los que habéis estado aquí aguantando hasta las 11:20. Disculpar, nos hemos pasado, pero era tan interesante lo que decían nuestros ponentes que no he podido cortarles. O sea que nada, otra vez, bueno, es que eran interesantísimos. O sea que nada, gracias de verdad. Está grabado para que lo podáis compartir con vuestros equipos y un placer, de verdad. Estamos aquí todo el equipo de INCIPI para, como siempre, acompañarnos en ese proceso con esta visión que tenemos de todas estas organizaciones y sobre todo de estas grandes personas que además son expertos y líderes. Hola Mireia, hola Belén, estáis por ahí. Mireia, hoy hemos hablado mucho de tus temas, ya lo has visto, hablando de customer y está muy centrado y que Belén lo tiene muy claro siempre, cliente y persona conectada. Pues gracias, nos vamos despidiendo. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Alfonso, Teresa, Tony, un placer, de verdad. O sea que yo estaría aquí, os voy a invitar más veces, Esto es una cosa tremenda, qué bien. Bueno. Como os he visto desde fuera, Mireia, Belén, Yolanda. Muy bien, Muy interesante. muy interesante. Desde todos los puntos de vista, creo que se oye eco, ¿no? Es Yolanda otra vez. No, porque está muteada. Un Ahora, aplauso, ahora. un aplauso. Vale. No, muy Oye, bien. gracias. He disfrutado un montón escuchando vuestras experiencias. Gracias, Alfonso y Tony. Como siempre, Joana, el report que hacéis está genial. Fuisteis las primeras en hacer ese report de transformación y
Y cuando vas viendo la evolución está súper interesante. O sea que me ha encantado estar con todos vosotros, he disfrutado un montón escuchándoos. O sea que, Muy bien, gracias, nada, Teresa. No, que y tengáis gracias un por tu feliz aportación. viernes. Igualmente, Igual. pásatelo muy bien. En Donosti estabas, estás Sí, en sí, sí, Sebastián. estoy en San ¡Qué Sebastián. envidia! ¡Qué envidia! Pues nada, pásatelo Buen muy bien. sitio Donosti. Estuve Sí, el sí. miércoles en Donosti. Buen Sí. sitio, buen sitio. A comer Sí, bien. hombre, eso sí. Mejor. Y a pasear bien por la noche. Sí, sí, sí. Un beso. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Gracias. Ah, Gracias. gracias.